¿Cómo está usted, economista Acosta? ¿Sí nos escucha bien? Le escucho y le veo muy bien. Muy buenos días. Bueno, gusto de tenerlo con nosotros. Veo que la pandemia lo ha hecho para que se deje la barba, ¿no? Así es, alguna herencia queda de la pandemia y de la cuarentena. Bueno, economista, siempre valiosa su opinión respecto de las últimas cosas a las que hemos venido asistiendo. La primera, me gustaría saber cuál es su análisis de lo que está haciendo el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, que ya se supone que el viernes nos coloca 2.000 millones de dólares y así hasta llegar a 6.500 millones de dólares en los próximos 2 o 3 años. ¿Le parece que no le quedaba más remedio al Ecuador que tocar las puertas del FMI? A mí no me entusiasma para nada el retorno del Ecuador al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos ya una larga experiencia de relaciones con el Fondo Monetario Internacional y nunca, de la mano del Fondo Monetario Internacional, hemos logrado superar las crisis. No es la primera vez que estamos en esta situación compleja. No digo que esta crisis sea ocasionada necesariamente por el Fondo Monetario Internacional, pero las políticas fondomonetaristas que el gobierno de Moreno desplegó, sobre todo en los últimos 2 años, son también corresponsables de los problemas económicos y sociales que estamos atravesando. Quizás es bueno hacer un poco de memoria. Nosotros tuvimos una primera época de relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional desde principios de los años 60, año 1963, al año 1972. Y suscribimos 9 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Salimos de la crisis no con las políticas del Fondo Monetario Internacional, sino gracias al primer boom petrolero. Luego volvimos al Fondo Monetario Internacional en el año 1993, 1983, cuando ya estábamos inmersos en una nueva crisis económica. Y de esa crisis no salimos de la mano del Fondo Monetario Internacional, a pesar de haber firmado otros 9 acuerdos hasta el año 2003. Hemos suscrito ya en esas 2 épocas, 18 cartas de intención. Y el gobierno del presidente Moreno suscribió una carta de intención, la 19, el año pasado, que fracasó en medio de la pandemia, cuando estábamos ya abocados a lo peor de la crisis sanitaria, que viene de la mano también de una crisis económica que ya estaba larvada desde antes. No empieza solo con la pandemia. El Fondo Monetario Internacional pone cortapisas y bloquea la entrega de fondos, y luego logran y consiguen que se haga prioritario el servicio de la deuda externa y no la atención de las demandas sociales, en primer lugar la salud. Y ahora vamos a una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Esta no es una carta tradicional, es un acuerdo de financiamiento ampliado, pero que en la práctica es lo mismo. Tenemos que acogernos a un paquete de medidas económicas que impone el Fondo Monetario Internacional para recibir esos recursos. Y esos recursos que vamos a recibir tienen que ser destinados a lo que el Fondo Monetario Internacional de una u otra manera determine. Claro, economista, pero de alguna manera estas medidas que recientemente se anunciaron, como por ejemplo la liberalización de la importación de los combustibles, utilizando sí el aparataje del Estado para poder almacenar, por ejemplo, de gas, de gasolina de aviación, etcétera. ¿Es parte, usted cree, del acuerdo? Y si sea o no sea parte, ¿puede significar un incremento en los precios de los combustibles? Bueno, en primer lugar, esa decisión y otras decisiones, como recortes en inversiones sociales, como privatizaciones, como reducción del tamaño del Estado, forman parte de todo el paquete ideológico, tecnológico del Fondo Monetario Internacional. Eso es evidente. Y tenemos que recordar que el gobierno del presidente Moreno viene ya en esa senda desde hace por lo menos 2 años, e incluso ha seguido manteniendo ese ritmo y esa orientación en medio de la pandemia. Hagamos un poquito de memoria mucho más reciente, no les voy a remitir a las épocas anteriores, ¿no? Mucho más recientes. Justamente hace un año, 1 de octubre, ¿qué es lo que hace el presidente Moreno?
en línea con el Fondo Monetario Internacional, elimina de la noche a la mañana los subsidios de los combustibles. Un acto vandálico, vandalismo económico puro y duro. De la noche a la mañana pasa el precio de los combustibles y de la gasolina al doble, crecen en más del 100%. Esto es una barbaridad que se da de la noche a la mañana y eso explica la reacción, la protesta social que vivimos justamente en octubre del año pasado. Y ahora hace algo similar, pero de una manera un poco más tinosa, yo diría tramposa, aprovechándose que el pueblo ecuatoriano está confinado, está en cuarentena, afectado por la pandemia. ¿Y qué es lo que buscan ahora? Que se eliminen los subsidios vinculando el precio de los combustibles al crudo en el mercado internacional. Mientras el crudo se mantenga, el petróleo crudo se mantenga deprimido en el mercado internacional, los precios de los combustibles estarán deprimidos. Pero algún rato ese crudo va a recuperar valor en el mercado internacional y van a subir los precios de los combustibles. Y aquí hay una cuestión que tiene que quedar absolutamente clara. Si la eliminación de los subsidios de los combustibles se hizo hace un año, sin criterios productivos, sin criterios sociales, sin criterios ambientales, exclusivamente por razones fiscalistas para atender el servicio de la deuda externa, lo mismo sucede ahora. Eliminar los subsidios, algo en lo que hay que pensar con inteligencia, con integralidad, se lo hace ahora también solo porque se requiere dinero. ¿Dinero para qué? Para pagar deuda. Y no nos olvidemos que muchas veces, Jimmy, gran parte de los créditos que se obtienen del Fondo Monetario Internacional sirven para eso, para financiar el servicio de la deuda externa. Vamos a ver cuántos de esos 6.500 millones de dólares que se ofrecen se van a quedar en el Ecuador y cuántos de esos simplemente son para atender los requerimientos de los acreedores internacionales. Y no nos olvidemos que los acreedores internacionales, los tenedores de bonos de la deuda, sobre todo de los bonos global contratados inicialmente en forma costosísima por parte del gobierno de Correa, son los responsables de esta situación también. Y ahí hay que anotar que el gobierno del presidente Moreno, ya lo dije al inicio, ha priorizado el valor de esos bonos antes que el valor de la vida, es decir, atendiendo las demandas de la salud. Economista, buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Muchas gracias por atendernos. Economista, el dinero que nos llegaría mañana del Fondo Monetario Internacional solamente puede ser para reactivación y para obra, ¿no? O más para inversión. No puede ir para pago de sueldos o pago de proveedores, si mal no me equivoco, ¿cierto? Bueno, no tengo exactitud en el uso que se va a dar a eso. El gobierno ha dicho que va a pagar los sueldos, una serie de pagos atrasados, que va a atender una serie de pagos atrasados. Y en ese sentido habrá que ver cuál es la flexibilidad que tiene el gobierno y cuál es la prioridad del gobierno. Porque este rato, si es que vamos a recibir recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional, lo obvio sería que sirva para reactivar la economía ecuatoriana, para atender las demandas más acuciosas que tiene la sociedad en este instante, que está agobiada por una de las crisis más complejas que hemos atravesado. Yo sostengo que esta es la crisis más compleja que hemos tenido. Las caídas del Producto Interno Bruto en los 2 primeros trimestres, que usted mismo acaba de mencionar hace unos instantes, nos están graficando la situación. Si hacemos, yo creo que la economía ecuatoriana este año va a caer por lo menos en un 10%. No nos olvidemos que tomando cifras de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en el año 1999 la economía ecuatoriana cayó en menos del 5%, era 4.7%. O sea que esto es del doble, es una caída mucho más grave en un escenario mundial, nacional, muchísimo más difícil, muchísimo más complejo. Ojalá que esos recursos del Fondo Monetario Internacional sirvan para atender las demandas más acuciosas que tiene el país y reactivar. Pero el problema es el siguiente, que el Fondo Monetario Internacional puede que libere recursos, autorice el uso de esos recursos para mejorar la situación social y productiva. Pero la política fondo monetarista es en esencia recesiva. Las políticas del Fondo Monetario Internacional ahondan los problemas y esa ha sido la característica en la historia del Ecuador, lo que mencioné al inicio de mi intervención, y lo que estamos viviendo afuera. Argentina entró en crisis por las políticas del Fondo Monetario Internacional. No digo que no hubo mal manejo anterior, claro que ha habido un desperdicio de recursos como sucedió sobre todo en el gobierno de Correa, pero el tema aquí de fondo es que la compañía del Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, no es lo más aconsejable para resolver estos problemas.
Economista, indistintamente de quién gane las próximas elecciones, ¿qué debe hacer el que se siente en el Palacio de Carondelet el 24 de mayo del próximo año con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ¿seguir con este plan o quizás, como en algún momento se lo hizo aquí en el Ecuador, hasta aquí nomás? Bueno, habrá que ver en primer lugar cuál es la situación de todos esos créditos contratados. Yo lo que sugeriría es que el nuevo gobernante empiece convocando una nueva auditoría de la deuda pública, tanto interna como externa, sobre todo desde el año 2008, porque en el año 2007 y 2008 se hizo una auditoría de la deuda de los 30 años anteriores y se establecieron algunos criterios que de haberse cumplido no estaríamos en esta circunstancia y se volvieron a las mismas andanzas ya en el mismo gobierno de Correa de un endeudamiento agresivo, sin transparencia, con un uso dispendioso de los recursos, no solo dispendioso, sino corrupto de los recursos. Entonces habría que hacer una auditoría y habría que tomar una decisión. Lo primero y lo fundamental es atender las demandas de la sociedad ecuatoriana. No podemos seguir aplicando estas políticas de inspiración fondomonetarista que significan, por ejemplo, grave afectación a los derechos humanos, recorte de inversión social, afecta a derechos humanos, flexibilización laboral, o sea, precarización del trabajo, afecta a derechos humanos, fortalecer y ampliar los extractivismos, por ejemplo, megaminería, que fue impuesto a sangre y fuego por Correa y es continuada por Moreno, afecta a los derechos de la naturaleza. Entonces, hay necesidad de conocer qué es lo que se ha hecho y ver si es posible dar un golpe de timón que implique la reconducción de la economía ecuatoriana hacia otros derroteros. Un tema que se nos había pasado, economista Acosta, cuando estábamos analizando el resultado de las medidas recientemente dictadas respecto de los combustibles, más allá de que en algún rato tendríamos que conversar de cómo se puede generar una libre competencia para que los precios no se disparen si no hay dónde almacenar. Ese es un gran problema. ¿El precio del gas podría subir eventualmente? Bueno, aquí hay un asunto que sí se nos pasó. Discutir cómo se pretende este rato hacer que exista un mercado, entre comillas, libre para el suministro de combustibles. ¿Cómo se piensa hacer eso? Obligando a la empresa estatal a que compita con las empresas privadas. Uno diría que bien, pero la empresa estatal tiene que alquilar sus instalaciones para que puedan intervenir las empresas privadas. Claro. Entonces hay ahí una enorme sinvergüencería. Lograr el libre mercado afectando a la empresa estatal. De fondo está también el deseo de hace mucho tiempo atrás de ir privatizando las actividades del sector estatal, de la empresa estatal de Petroecuador, que ha sido muy mal manejada, pero eso tiene otra explicación. En ese sentido tenemos que estar claros que esta cuestión estaría afectando entonces seriamente los intereses del país porque está en la línea con las privatizaciones. En relación al subsidio del gas, creo que el gobierno no debe estar pensando este rato en eliminar el subsidio del gas. Si se aplica a cabalidad, entre comillas, la integralidad del último decreto del presidente Moreno, que está facilitando el ingreso de las empresas privadas para que ofrezcan todo tipo de productos derivados del petróleo, pues también se vería afectado el precio del gas. Pero eso ya sería jugar con fuego. Sería mucho más grave que plantear la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina que hace un año, porque el gas sí beneficia a los sectores populares. Ahora, que sí se pudo haber enfrentado el tema de los subsidios con criterios integrales, teniendo una perspectiva social, una perspectiva ecológica, una perspectiva productiva. Claro que se pudo hacer eso, pero para eso se requiere voluntad política y visión de largo plazo, no simplemente las imposiciones fondomonetaristas. Si a usted, economista Acosta, en términos figurados, le pusieran a elegir entre vender el Banco del Pacífico y vender TAME, ¿qué hace? Bueno, yo plantearía que ninguna de las dos hay que vender por dos razones fundamentales. Ninguna hay que vender. En primer lugar, TAME cumple una función social, lo que se debió haber hecho y todavía se podría hacer. A ver, empresas privadas, LAN, Avianca, se les dio la posibilidad de que circulen en las rutas donde se hace el negocio, se les ofreció la carne y a TAME se le dejó con los huesos, atendiendo aquellas rutas donde no hay una enorme cantidad de
de tráfico aéreo. Se les debió haber obligado, a ver, van a volar a Guayaquil, van a volar a Galápagos, van a volar a Cuenca, estas empresas privadas mencionadas, pero también tienen que servir a Tulcán, pero también tienen que servir a Macas, pero también tienen que servir a Machala, a las rutas que no son necesariamente rentables. Debió haber habido un criterio diferente cuando se entra a estas empresas. Y en el caso del Banco del Pacífico, el tema no es solo si se le vende o no se le vende, en cuánto se le vende, si no hay transparencia. Por ahí no va el asunto. El Banco del Pacífico debería seguir funcionando, pero como parte de un bloque de banca pública, incluso para desde la lógica del mercado romper el control que tienen los bancos privados, el oligopolio privado al cual en la práctica se ha pegado el Banco del Pacífico, tiene que ser también afectado no solo con normas de política económica, normas administrativas, sino también con la acción de mercado. Y ahí podríamos tener, por ejemplo, algo muy potente, el Banco del Pacífico, la banca pública en la que también intervendría el BIES, y con eso se conseguiría mejores resultados. ¿Para qué? Para canalizar créditos en condiciones adecuadas de plazo y de intereses hacia las pequeñas y medianas empresas, Jimmy. ¿Dónde se genera el empleo en el país? El grueso del empleo se genera en las MIPYMES, ¿ya? Ahí se genera más del 90% del empleo. Las empresas de 1 a 9 personas generan el 70% del empleo. Y son esas empresas medianas y las pequeñas sobre todo las que tienen que pagar tasas de interés altísimas, mientras que las grandes empresas reciben lo que se conoce los créditos corporativos, mucho más baratos. Ese desbalance es el que hay que cambiar para recuperar la economía ecuatoriana. Gracias, economista Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas, expresidente de la Asamblea Constituyente. Que tenga usted un buen día, un abrazo. Muy buenos días, muchas gracias.